¿Se ve la presentación? ¿Y la ven en pantalla completa? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Cualquier cosa que haya algún problema me avisan. Así que, bueno, algo que ya dijeron Mechi y Maru, muchas gracias por la presentación, buenas tardes. Yo quería volver a mencionar que, bueno, esto forma parte de una colaboración que venimos haciendo entre el Servicio Meteorológico y el CONICET, y entonces quería agradecerle especialmente a Maru y a Mechi por todo el esfuerzo a lo largo de esta colaboración, y a Daniel también, que vi que estaba presente. Eh, Espero que realmente, no sé, les sea de utilidad lo que preparé. También por la lista de participantes me siento un poco intimidada porque veo que hay gente experta en pronóstico estacional y mucho más que yo, que podría estar en mi lugar sin problemas dando esta capacitación para ustedes. Entonces la idea es que en estas 3 horas vayamos recorriendo un poco, recordando algunos fundamentos del pronóstico estacional. Algo que me parece interesante es como conozco que muchas de las actividades del Centro Climático Regional y de los diferentes servicios meteorológicos es hacer una revisión siempre y consulta de los diferentes pronósticos estacionales que elaboran los centros mundiales, revisar un poco cómo están construidos, los métodos que usan para corregir y para combinar los pronósticos y también los modelos que utilizan. Voy a poner un poco más de énfasis en el que desarrollé yo y mostrarles algunos resultados que tuvimos en el trabajo. Cualquier duda me pueden ir parando, pero yo fui tratando de dividir estos temas en diferentes bloques para darnos una pausa de 5 minutos, sobre todo cuando se vienen por ahí cosas matemáticas que pueden llevarnos más tiempos de recorrer y de pensar. Entonces, para arrancar y estar todos más o menos en el mismo punto de partida, les quiero recordar algunas definiciones que yo las voy a ir usando indistintamente en la presentación, entonces quiero que estemos de acuerdo más o menos en esto. Sí, en general cuando hable de pronóstico climático va a ser el pronóstico de condición media de alguna variable, en general vamos a hablar de temperatura y de lluvia, que son las más relevantes, en un plazo por encima de una semana y puede ser hasta 5 años. En general no me voy a meter con un pronóstico que se vaya a más del trimestre que sigue, pero bueno, puedo a veces hablar de los pronósticos subestacionales, que también están muy en boga ahora, pero bueno, en general los voy a englobar todos dentro de lo que es el pronóstico climático. Y acá es sobre todo para hacer la distinción entre la predicción climática y el pronóstico del tiempo, que es el que solemos manejar en nuestra vida cotidiana, aunque como ustedes en su trabajo posiblemente sí trabajen más con la predicción climática, que en general son el pronóstico del tiempo. Deriva del conocimiento de las condiciones iniciales de la atmósfera, ¿no? Y en general lo pensamos de manera determinística, aunque también podríamos discutir que debería ser probabilístico, y es el que usamos en la toma de decisión diaria. No salgo con paraguas, no salgo con paraguas, me pongo una campera, etc. Y en general, cuando hablamos de los pronósticos climáticos, van a ser los que vamos a discutir un poco esto, de condiciones iniciales, la habilidad predictiva de variables que varían más lentamente, como el océano y la criósfera, ¿no? Y en general es inherentemente probabilística, solemos mostrarla de manera probabilística también, y suele tener un desempeño considerablemente menor al pronóstico del tiempo, al menos hablando en regiones extratropicales. Y no lo usamos para la planificación diaria, sino para, en general, desarrollar políticas o planear actividades económicas. Y voy a hablar también mucho de la predictibilidad, que va a ser de alguna manera la medida en la que la representación de un proceso físico puede contribuir o a veces mejorar la calidad de un pronóstico que hagamos, ¿sí? Y entonces vamos a tener en claro que no, en el caso de la escala climática, bueno, y en general también lo podríamos decir en el pronóstico del tiempo, no vamos a poder cuantificar un límite cierto a la predictibilidad, sobre todo en el sistema climático, pero vamos a poder hacer estimaciones de como alguna vez, como una cota inferior o un piso de esa predictibilidad, ¿sí? Que en general la vamos a derivar de cómo se desempeñan nuestros pronósticos.
Entonces, si conseguimos un buen desempeño de un pronóstico climático con alguna métrica que usemos para evaluar esos pronósticos, entonces vamos a decir que al menos tenemos esa predictibilidad, o sea, esa capacidad de hacer esa predicción en el mundo real. Y sobre el final de la charla vamos a dar ejemplos de estimaciones de predictibilidad para Sudamérica. ¿Y por qué no podemos hacer un pronóstico perfecto? ¿Por qué existen limitaciones en la predictibilidad? Básicamente hay un par de cuestiones que limitan esa predictibilidad que están relacionadas. Por un lado, si queremos estimar la predictibilidad a partir de observaciones, estamos siempre limitados por la longitud de ese registro que tenemos. A veces necesitamos, por ejemplo, satisfacer algunas cuestiones como la estacionalidad de mi registro temporal, y eso no siempre lo puedo hacer. A veces tampoco tengo un registro completo o exhaustivo del clima, entonces me es difícil estimar la predictibilidad. Y por otro lado, a veces si hacemos estimaciones de predictibilidad basadas en los modelos, ya sabemos que los modelos suelen tener errores, si no reproducen de manera 100% fidedigna el sistema climático. Aunque bueno, si bien estos estudios tienen limitaciones, por lo menos también nos sirven para identificar dónde pueden estar las fallas de los modelos y a partir de ahí avanzar en las investigaciones que permitan mejorar esa predictibilidad obtenida. Y bueno, a pesar de esas limitaciones, han escuchado y seguramente han tenido contacto con trabajos, iniciativas que identificaron el avance en el desempeño de los sistemas de pronóstico, y por ejemplo, habrán escuchado de la predictibilidad del Niño en la escala estacional, también de la oscilación de Madden-Julian en la escala subestacional. Nosotros vamos a repasar sobre todo la de Sudamérica, pero si les interesa bibliografía para explorar esta predictibilidad, me pueden consultar. Entonces, cuando hablamos de predictibilidad, Lorenz en sus estudios de los 60 y los 70 había establecido dos definiciones de predictibilidad. Por un lado, la predictibilidad intrínseca o la propia del sistema, ¿no? Si yo tuviera un pronóstico óptimo, o en qué medida puedo hacer esa predicción de mi sistema, ¿sí? Pero después, por otro lado, está la predictibilidad práctica, que vendría a ser la predictibilidad que efectivamente yo alcanzo con los mejores métodos que tengo disponibles ahora. Ahora o en los próximos meses. Entonces esas son los dos límites, o las dos definiciones de predictibilidad que había hecho Lorenz. En general, es más fácil tener una idea de la predictibilidad práctica, porque queréis estimar la predictibilidad intrínseca del sistema es siempre más complicado y está sobre todo atado a las limitaciones que les mencioné antes, ¿no? Que la herramienta que estamos utilizando para hacer la estimación de la predictibilidad no es perfecta, ¿sí? Entonces estamos usando un proceso que no es del todo óptimo, o a veces si usamos observaciones también estamos limitados. En cambio, la predictibilidad práctica, como es la que tenemos, es la que efectivamente tenemos acceso, es más fácil de estimar. Y entonces, la predictibilidad es función tanto del sistema físico que quiero pronosticar, las observaciones disponibles y el sistema de pronóstico que tenemos en uso. Y entonces, volviendo a los estudios de Lorenz, en ese momento Lorenz estuvo muy enfocado en hablar de la predictibilidad del pronóstico del tiempo, ¿sí? El pronóstico a los próximos días, y hablaba de, sobre todo, la importancia de tener una correcta representación de las condiciones iniciales de la atmósfera como algo que ayudaba a mejorar la predictibilidad. Él había establecido un límite de la predictibilidad en unas 2 semanas. Hoy el plazo, o sea, bien a niveles prácticos es de unos 5 a 10 días, pero acá les dejo 2 figuras, ¿sí? Que muestran cómo esa predictibilidad fue evolucionando en el tiempo. ¿Qué se ve ahí? Por un lado, en la figura de la izquierda, sí se ve una medida del desempeño de los pronósticos,
que es el porcentaje de acierto en la circulación, en el pronóstico de la circulación del hemisferio norte al hemisferio sur, pensando la circulación como la altura geopotencial en el nivel de 500 hectopascales, para diferentes plazos. En azul está en 3 días, después el rojo es a 5 días, el verde es a 7 días y el amarillo es a 10 días. Y se muestra como una especie de sombra porque se usa una línea gruesa para la circulación del hemisferio norte y una línea finita para el hemisferio sur. Entonces, de alguna manera, cuando ven esa sombra, es la brecha entre la predictibilidad en el hemisferio, o el acierto en el pronóstico, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esto se muestra en función del tiempo, y esta figura, la última que encontré, era hasta aproximadamente el 2017, arrancando desde 1981, con el modelo del servicio, el Centro Europeo de Pronóstico, perdón. Entonces, podemos ver que desde 1981 hasta casi el presente, hemos visto que esa tasa de acierto en el pronóstico, al menos en la circulación, ha subido, ¿sí? En el caso del pronóstico a 3 días ya tiene un comportamiento casi asintótico y bastante cercano al 100. Y también que se ha visto una disminución en esa brecha del desempeño en pronosticar la circulación del hemisferio sur respecto de lo que ya se obtenía en el hemisferio norte. Y en general uno puede atribuir, ¿sí?, a esta mejora a hitos relacionados con una mejor observación y una mejor asimilación de esas observaciones al sistema de pronóstico, que ha dado esta mejora en la predictibilidad. Y hoy en día, fíjense que para un pronóstico a 10 días, sí podemos tener un acierto cercano o alrededor entre el 45 y el 50% para los dos hemisferios. Fíjense que antes de los 2000 había una brecha que se apreciaba bastante entre el desempeño para el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, en general, se puede atribuir a la mejora en las observaciones, y en particular a la introducción de las observaciones remotas de la atmósfera y su incorporación al pronóstico. Y por otro lado, otro aspecto que ha hecho mejorar el pronóstico también es que la herramienta que utilizamos para pronosticar, nuestro modelo de pronóstico, es cada vez mejor, porque tenemos cada vez mejores sistemas de computación, ¿sí?, para generar pronósticos cada vez más potentes. Entonces, en la figura de la derecha se muestra el desempeño del pronóstico operativo del ENCEP. En este caso es solo sobre Estados Unidos, de un pronóstico a 30 horas y un pronóstico a 72 horas, desde 55 hasta el 2015, y se ve en detalle los diferentes procesadores que se fueron utilizando para desarrollar el pronóstico. Entonces, una mejora en la capacidad de cómputo, una mejora de las observaciones, nos permiten generar mejores herramientas de pronóstico y tener mejor predictibilidad. ¿Qué pasa con la predictibilidad climática? Las investigaciones asociadas a la predictibilidad climática empezaron más tarde. En general, también el entendimiento de los fenómenos que de alguna manera influyen en la predictibilidad climática comenzaron más tarde. Las primeras investigaciones del Niño están sobre todo, las investigaciones más fuertes del Niño están sobre todo en los 80, y también en ese momento es donde se encuentra o se demuestra que a veces podíamos obtener pronósticos de las condiciones medias de la atmósfera algunos meses en adelante, a partir de la relación que existía entre los océanos tropicales y la atmósfera. Entonces, en este caso, no me interesa tener una buena representación de lo que le pasa a la atmósfera al comienzo del pronóstico, sino entender qué pasaba en este caso con los océanos. Entonces, a fines de los 80 podíamos tener un pronóstico de cómo era la temperatura en el verano, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de relacionar esa temperatura con el estado de los océanos tropicales. Y fíjense que estudiando el desempeño podían obtener en algunos lugares una tasa de éxito por encima del 50%.
Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de predictibilidad entonces para el pronóstico climático, que no son el entendimiento de la condición media de la atmósfera? Vamos a discutir brevemente 3 fuentes de predictibilidad. La primera asociada a algunas variables que exhiben cierta inercia o cierta memoria, que tienen que ver con el contenido de calor en el océano, o también podría ser la humedad en el suelo. Son variables que, como le toma cierto tiempo decaer esa señal que podemos tener, entonces impactan en el clima de una región en las siguientes semanas y meses, ¿sí? De una manera que nos permiten anticipar las condiciones medias de la atmósfera. La otra fuente está asociada a los patrones de variabilidad, ¿sí? O a veces los feedback también. Entonces, hablamos mucho del acoplamiento de procesos en el sistema climático, ¿sí? Por ejemplo, el ENSO, ¿no? Que es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, que lo que hace es dar lugar a ciertos patrones, ¿sí? Que hemos estudiado mucho, por ejemplo, el patrón del Pacific South American Pattern o el Pacific North American Pattern, ¿no? Que entonces le dan cierta predictibilidad al clima en escalas mayores a las del pronóstico del tiempo, ¿sí? Y después también existe cierta predictibilidad asociada a los que son los forzantes externos, que pueden ser la actividad volcánica, la actividad solar o la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, espero que se vea la figura, porque está tomada de un libro y traté de obtenerla con buena resolución. ¿No? Cuando hablamos de las fuentes de predictibilidad, hay que tener en cuenta que, dependiendo en la escala, en este pronóstico climático, que hablamos como de un espectro muy grande, que podría ir de las pocas semanas a algunos años, ¿sí? Estas fuentes de predictibilidad pueden actuar, ¿sí? En diferentes periodos de este pronóstico climático y puede estar relacionada a la interacción en diferentes componentes del sistema climático, o los océanos, o la Tierra, o la criósfera también. Entonces, entre los que tenemos, por ejemplo, sí, en una escala entre 5 y 20 días, a ver si puedo obtener el... No, quería... A ver si me dejaba usar el... soy un desastre con el Zoom. Quería usar el puntero, pero creo que no puedo y ahora no me deja salir del lápiz. Perdónenme. No quiero entonces anotar. A ver si puedo obtener. Perdónenme, es que no encuentro el mouse común. Capaz que sea un clic de nuevo en Annotate. Está en la parte superior. Sí, estoy mirando, estoy como en Annotate, pero no me deja agarrar el mouse ahora. Así que me quedó en modo papel, así que esto va a ser en modo lapicito, perdón. Y entonces esto va a ser un desastre. Perdón, bueno, no importa. Quería ver si podía con puntero ir señalando los diferentes componentes que iba a ir mencionando. Bueno, pero entonces, en el plazo de algunas semanas, sí nos pueden interesar relacionados con la dinámica de la variabilidad interna de la atmósfera, ¿sí? Procesos como la Madden-Julian, fenómenos como el modo anular del sur o el SAM. También me puede interesar qué pasa con la humedad del suelo, la cobertura de nieve que puede tener una superficie, el contenido de calor sensible sobre la Tierra. Puede ser ya más relacionado a la interacción entre la atmósfera y el océano, la atmósfera y el suelo, la dinámica de los monzones. Si me muevo a escalas estacionales, ya me pueden interesar fenómenos como el ENSO, la distribución o la extensión de hielo marino en las zonas polares. Sí, sigue siendo importante los fenómenos como el SAM, ¿sí? Lo que le pasa al océano, ¿sí? Con modos, por ejemplo, que no sean necesariamente el ENSO, ¿sí? Y también lo que pasa con el contenido de humedad del suelo, la vegetación, sí, contenido de humedad del suelo, digo bien.
Y si me muevo ya a escalas más largas, puedo pensar en modos de variabilidad más relacionados a la propia circulación general del océano, que pueden impactar en el clima, las condiciones medias de la atmósfera, y también otras fuentes externas como el cambio del uso del suelo, los gases de efecto invernadero o incluso, bueno, el sol. Entonces, si mi sistema de pronóstico puede representar estas fuentes de predictibilidad con cierta precisión, esto puede parcialmente darme una idea de cuál es la calidad de la predicción que yo puedo tener en el clima en mi región de interés. Y también los avances que yo pueda tener en el futuro van a estar relacionados con la capacidad que tengan estos modelos en representar estas fuentes de predictibilidad. Y esto es importante porque a veces incorporar la representación de un fenómeno de estos no necesariamente es garantía de que tenga predictibilidad. A veces puede pasar que por querer incorporar una nueva representación de un fenómeno con mi modelo, mi sistema de pronóstico, puedo estar degradando ese pronóstico porque no lo estoy representando correctamente, o estoy introduciendo más errores de los que creo estar queriendo corregir por incorporar un fenómeno nuevo. Entonces es importante, cada vez que introduzco una mejora o intento mejorar un sistema de pronóstico a partir de representar esto mejor, hacer un estudio de si efectivamente estamos o no agregando, o por qué puede estar fallando o no mi predictibilidad. Entonces, repasando, entre las fuentes de predictibilidad asociadas a la inercia tenemos el contenido de calor en el océano. ¿Sí? El océano, sobre todo, ahí estamos pensando en los primeros metros de profundidad del océano, que suele almacenar calor, entonces puede calentar a la atmósfera. Esto también lo sabemos del conocimiento de meteorología general, ¿no? Cómo se modula el clima en las regiones cercanas a los océanos. La humedad del suelo también, porque impacta básicamente en el balance de energía sobre una superficie, el estado del suelo que tenga o no, porque parte de esa energía va a ser utilizado o no para evaporar agua contenida en el suelo. Lo mismo va a suceder con el contenido o la cobertura de nieve, ¿sí? Eso impacta, por un lado, en la energía que se recibe a través de lo que se conoce como albedo, pero después, cuando llega el momento que esa cobertura empieza a derretirse, porque se acerca la primavera y en el verano, también va a impactar en el balance de energía a través de lo que se pueda evaporar o cuánto se humedece el suelo. La vegetación también va a afectar esas propiedades, entonces a través de ese balance de energía puede cambiar las condiciones medias de una región. Y el hielo en las regiones polares sí le pasa lo mismo que con el océano, ¿sí? Afecta sobre todo el aire que tiene cerca, entonces esa inercia puede afectar el clima en las próximas semanas o hasta un mes más o menos. Entre los patrones de variabilidad, que en general están más estudiados, no voy a hacer un repaso de cuáles son los efectos en Sudamérica, porque sé que muchos de ustedes también me los he encontrado en diferentes capacitaciones dadas a lo largo de todos estos años, donde hemos discutido qué pasa con el niño, con la niña. También hemos discutido, sobre todo en los últimos años, a partir de la importancia que ha ganado el pronóstico en escalas subestacionales, el rol que tiene la oscilación de Madden-Julian en los trópicos y cómo después puede afectar a través de las teleconexiones sobre los patrones de variabilidad el clima en regiones remotas. La variabilidad en zonas polares, como la del Modo Nord del Sur, es importante. También puede haber otros modos de oscilación en regiones ecuatoriales que también excitan ondas que afectan remotamente el clima. ¿Sí? Y también hemos discutido, sobre todo en los últimos años, porque ha ganado cada vez más protagonismo, ¿no? El dipolo del Océano Índico. ¿Sí? Todavía, de todos modos, sepan que se estudia el rol de estos patrones de variabilidad porque muchas veces
cuando actúan estos patrones también lo pueden hacer de manera combinada, ¿sí? La existencia de un patrón no anula necesariamente que otro patrón esté ocurriendo, y entonces su acción conjunta puede cambiar la influencia que conocíamos de manera aislada de uno solo de estos fenómenos, o también puede pasar que existan modos de variabilidad que tienen otro tipo de frecuencia, sobre todo más lenta, ¿no? Los modos decadales o los modos interdecadales, que también pueden modular cómo estos patrones de variabilidad afectan el clima en nuestra región. Entonces, creo que el mensaje más importante relacionado con los patrones de variabilidad es que si bien nosotros conocemos un tipo de respuesta promedio del clima a su efecto, no necesariamente es siempre el mismo, y pueden ocurrir estas diferencias respecto de, por ahí, su impacto teórico y el impacto que tiene en un evento en particular. Y entonces las condiciones externas más importantes, sí, que pueden afectar son las condiciones, son los gases de efecto invernadero. Sabemos que eso tiene un impacto en la tendencia de las variables, entonces eso también puede impactar el pronóstico climático. ¿Sí? Los aerosoles lo mismo, el cambio en el uso del suelo, ¿sí? En la medida que eso va a atentar con este balance de energía que siempre que hablamos, y también en escalas más grandes el transporte puede existir de humedad, por ejemplo, o de propiedades que afectan ese balance de energía. Si hablamos de balance de energía, que haya cambios en la energía que llega del sol también es importante, y también se puede dar por la acción de los volcanes, ¿sí? Que también pueden alterar ese balance energético. A veces es más difícil cuantificar estos efectos porque hablamos de que para el pronóstico climático solemos tener una limitación con la longitud de registro de observaciones que tenemos. Entonces, querer cuantificar cómo impactan, sobre todo las condiciones externas, suele ser más complicado por esa limitante de la cantidad de casos para estudiar. Y entonces, relacionados con todas estas fuentes de predictibilidad, entre los desafíos, que un poco los fui mencionando mientras recorría la presentación, es importante saber que en principio no conocemos todas las fuentes de predictibilidad del sistema climático. Si bien hicimos una revisión exhaustiva, ¿sí? La que hice acá no necesariamente implica que son las únicas que existen. Y como también les repetí, hay mecanismos que todavía no están completamente identificados para explicar el fenómeno en sí, pero también cómo es que se produce el impacto en el clima que nos puede interesar. Muchas veces, para intentar extender estos mecanismos, estamos utilizando modelos que, como voy a repetir a lo largo de toda la presentación, tienen muchas deficiencias. Entonces, querer entender un mecanismo a veces tiene un desafío doble, porque la herramienta que uso para entenderlo no representa al 100% todos los fenómenos que pueden estar influenciando a ese proceso que quiero entender. Y después sí, al final, aunque uno tuviera un modelo que fuera perfecto y puede reproducir perfecto, por ejemplo, el océano y cómo impacta el océano en el clima, voy a tener que inicializar ese modelo, ¿sí? Incorporar observaciones del océano en ese modelo, y ahí voy a estar incorporando también deficiencias en el pronóstico que eventualmente impactan en la predictibilidad. Entonces, ¿cuáles son los pilares para construir el pronóstico climático? Por un lado, contar con las observaciones. Por otro lado, contar con un sistema que asimile esas observaciones en los modelos, ¿sí? Y los modelos en sí, que pueden ser estadísticos o dinámicos. En el caso del modelo estadístico, como que esa asimilación de la observación es más directa, ¿no? Sí, todas estas herramientas de código libre, yo le estoy llamando planos. ¿Me hablan a mí? Y es ahí donde nosotros
¿Me están hablando a mí? Suena grandioso. Y luego, Está bien. Nicole, yo Ay, no totalmente sé si estoy de acuerdo con puedo Nadine. Me gusta esta idea de un plano. mutear a esa persona. Jorge, Realmente es Perdónenme, lo a que ver, estamos Jorge. ansiosos por hacer es lanzar esta portal interamericana. perdónenme, acabo de mutear a alguien, pero no podía, no podía seguir con la presentación. No sé si ustedes lo escuchaban o era solo yo. Sí, se Ah, escuchaba. se se escuchaba, escuchaba. gracias. Está bien, perdonen. Entonces, perdón, creo que estaba hablando sobre los modelos estadísticos y esto de que la asimilación del dato en un modelo estadístico es de alguna manera directa, ¿no? La propia ecuación que usa para incorporar la información al sistema es la que después se usa para pronosticar el clima en sí. En el caso de un modelo dinámico, no. Si las observaciones son asimiladas por un sistema de asimilación de datos, luego ingresan al modelo dinámico, que es el que con el que hacemos el pronóstico. Sí, entonces, mejorar el pronóstico climático implica mejorar alguno de estos bloques, ¿sí? Pilares del pronóstico climático, que además aparte se conectan. ¿Sí? Entonces, si aparecen nuevas observaciones, entonces tengo que pensar si voy a incorporar esas observaciones en los modelos dinámicos a través de la asimilación, si asimilando esto realmente impacta de manera positiva en ese pronóstico, o si también tengo que hacer ajustes en ese modelo dinámico. O también si surgen nuevas observaciones de algún componente que yo relaciono estadísticamente con mi clima, ver cómo incorporar eso a mi modelo estadístico. Entonces, repasemos algunas cuestiones relacionadas con esos pilares del pronóstico climático. Entonces, por un lado tenemos el tema de las observaciones. Al comienzo les hablé de lo importante que era saber sobre las condiciones iniciales de la atmósfera para el pronóstico del tiempo y cómo una mejora en esa observación de la atmósfera y su incorporación al pronóstico de tiempo había efectivamente impactado en el desempeño de los modelos de tiempo. Ahora, en el caso del pronóstico climático, tenemos que tener en cuenta que acá necesitamos caracterizar todo el sistema climático para hacer un pronóstico climático. Entonces, además de saber el estado de la atmósfera, tenemos que conocer el estado del océano, el hielo y el suelo, y etcétera, todas las componentes de ese sistema. Y si conocíamos problemas para tener observaciones de la atmósfera, ¿no? Cubrir toda la Tierra y todos los niveles de la atmósfera, el desafío se vuelve cada vez más grande cuando tenemos más componentes y también las quiero caracterizar de manera exhaustiva, ¿no? El océano, el hielo, el suelo, etc. Entonces, con esta figura lo que yo quería mostrarles era, ¿no? Por ejemplo, cómo fueron cambiando la cantidad de observaciones en el Pacífico ecuatorial, ¿no? Nosotros conocemos que en el Pacífico ecuatorial ocurre el Niño, que tiene un gran impacto en la predictibilidad, entonces decimos, bueno, vamos a observar mejor el Pacífico ecuatorial, aumentamos las observaciones, a ver si podemos obtener una mejora en el pronóstico climático. Entonces se ve en esta figura que es la cantidad de observaciones de diferentes fuentes en el Océano Pacífico tropical desde 1960 hasta el presente, ¿no? Y cómo ha ido aumentando esa cantidad, que sumado todas las fuentes, esa línea negra, sí considerablemente desde los 80 en adelante. Ahora, si uno mira, dice, bueno, estoy observando mejor el océano, ¿estoy obteniendo realmente un mejor desempeño en mi pronóstico climático? Bueno, en la figura de abajo se muestra cómo es el desempeño en el pronóstico de la Anomaly Correlation sobre una de las regiones del Niño que monitoreamos, la región Niño 3.4, perdón. Entonces, si uno mira este boom de número de observaciones del Pacífico y quiere encontrar su correlato en el desempeño del pronóstico, en realidad no es tan directo, ¿sí? No parece haber una relación entre ese aumento de las observaciones y el pronóstico. Entonces, esto de alguna manera muestra la complejidad de realizar el pronóstico climático, que a diferencia del pronóstico de tiempo, que hemos aumentado la capacidad de cómputo, aumentado las observaciones, vimos cómo estamos en niveles de tasa de aciertos muy, muy altos, no se refleja en el pronóstico climático. O sea, todavía falta mejorar también
los modelos que van a venir de entender mejor, ¿no?, qué pasa con la dinámica del ENSO y cómo después eso puede impactar también en regiones remotas. Entonces es muy importante seguir investigando y entendiendo más todas esas fuentes de predictibilidad para poder alcanzar mejores niveles de pronóstico climáticos. Y también tenemos que estar preparados a poder decir, bueno, incluso cuando yo pueda pronosticar muy bien la dinámica del ENSO, eso no necesariamente va a redundar en que el pronóstico en mi región salga muy bien, porque en el medio también hay otros procesos influyendo y la propia variabilidad interna de la atmósfera degrada la predictibilidad que podría salir solo del conocimiento del ENSO. Cuando pensamos en la asimilación de datos, el problema es tiene cierta analogía con el de la observación. En el caso del pronóstico del tiempo, en general, me interesa asimilar las variables para poder tener una buena caracterización de la atmósfera. Acá queremos que también incorporemos a ese modelo lo que pasa con el océano, lo que pasa con el hielo y lo que pasa con el suelo. Y no solo para que los modelos que hoy en día tienen componentes de atmósfera, tienen componentes de océano y componentes de suelo, reproduzcan bien el propio estado de esas componentes, sino que a la hora de que interactúen, ¿sí?, que yo de alguna manera mi atmósfera sienta el impacto o sea, la influencia del océano, y a partir de ahí se generen los cambios, ¿no?, en respuestas a eso, de alguna manera la integración de todas las observaciones en el sistema de asimilación de datos tiene que ser de tal manera que cuando se comuniquen las diferentes componentes del sistema climático, todo esto se haga de manera consistente y no se produzcan desbalances o desajustes en estas integraciones. Entonces el desafío no es solo tener un montón de observaciones, sino poder integrarlas para que sus propios modelos anden bien y se comuniquen las diferentes componentes del modelo de una buena manera. A ver cómo avanzo acá. Ahí está. Bueno, quería con estas primeras dos partes dejar acá porque después la idea es recorrer un poco con los modelos estadísticos y los modelos dinámicos para seguir con la segunda parte. Creo que vamos bien porque son 40 minutos desde que arrancamos el video, entonces quería aprovechar para hacer algunas preguntas, si ya había, o si tenían algún comentario. No sé, Mechi, yo no estoy viendo nada. Sí, en el chat no hay ninguna. Yo tenía algunas así, preguntas que me surgieron. Primero, sí, tengo un ruido acá. ¿Sí alguna fuente de predictibilidad que a vos te parezca que sea más importante en la cuestión de pronóstico estacional? Y segundo, en cuando hablaste del tema de las observaciones, que no necesariamente en el ejemplo que diste, que una mayor cantidad de observaciones se vio reflejada en un mejor desempeño, si a vos te parece que hay que hacer el esfuerzo de, no sé, por ejemplo, tratar de tener observaciones de estaciones convencionales, o se puede usar datos, por ejemplo, del reanálisis que tienen una cobertura, una mayor densidad, y no se tiene ese problema que cuando se analiza las estaciones, por ejemplo, convencionales, los datos de estaciones convencionales. Bien, a ver, respecto de las fuentes de predictibilidad de los patrones de variabilidad, a mí me parece importante que tenemos un buen conocimiento de lo que es el comportamiento del niño en general, sobre todo en las versiones canónicas. Ha habido trabajos tratando de ver qué pasa con esas teleconexiones del Océano Pacífico a nuestra región, con si el máximo de calentamiento no está en la región Niño 3.4. A mí me parece que muchas de esas investigaciones fueron hechas hace varios años, cuando fue sobre todo el boom al principio de los 2000, pero que ahora, teniendo disponibles un registro un poco más grande, ya tenemos casi 15 años más, quizás sea bueno volver a revisar, ¿sí?, a ver si podemos obtener relaciones mucho más robustas entre
la variabilidad de, por ejemplo, el Pacífico, pero también podríamos pensar en el Índico actuando de manera conjunta y nuestra región. Y de hecho, otro aspecto que también se puede explorar en ese sentido y tratar de entender mucho más es mediante la utilización de modelos, aprovechando que cada vez tienen ensambles mucho más grandes, ver también si podemos confirmar con los modelos ciertas relaciones robustas entre el clima y el niño a partir de utilización de esos ensambles grandes. Como para aumentar el tamaño de las observaciones, que siempre ha sido una limitación. Entonces a veces yo incluso hacía un poco de repaso de bibliografía para esto y miraba qué estudios previos había y creo que puede ser un buen momento de decir, bueno, tenemos buenos estudios hechos en los 2000, pero que usaban el registro por ahí de reanálisis desde los 70 hasta ese momento, y eran 25, 28 años quizás. Entonces podríamos incorporar todo esto nuevo y ver si podemos actualizar y ganar robustez en ese entendimiento de esas señales. Y aprovechando que también ese registro se extendió y podemos tener mejores o más cantidad de casos, avanzar mucho más en ese entendimiento combinado entre los patrones de variabilidad. Después el tema de las observaciones y los reanálisis. Bueno, el tema es que los reanálisis de alguna manera son eso, ¿no? Datos ya procesados por este sistema de asimilación y donde genero el reanálisis. Y los datos de estaciones. Para mí, yo no abandonaría ninguno de los dos, ¿sí? Tendría en cuenta, sí, que, digamos, así como el reanálisis tiene limitaciones que están asociadas con ese sistema de asimilación, tampoco puedo quedarme con que mi observación en un punto es representativa de cosas que van mucho, mucho más lejos que ese punto. Así que los dos tienen limitaciones. A veces también sé que en la comunidad climática somos muy de quedarnos con el dato observado, el dato de estación, pero hay que entender que incluso en escala climática su representatividad no se escapa muchos kilómetros, entonces la utilización de las dos fuentes es válida. Es cierto que no necesariamente los reanálisis están incluyendo demasiada información de las observaciones, porque también sabemos que no se pueden incorporar todas siempre. Pero es cierto que hay cada vez más esfuerzos también para que toda esa información que esté disponible pueda ser asimilada y construir mejores reanálisis. También es verdad y es interesante que han surgido trabajos de intercomparación de reanálisis. En particular recomiendo uno que salió hace poco, que está muy enfocado sobre todo para querer caracterizar procesos en el acople estratosfera-troposfera, pero que eventualmente impactan en el clima, y cuando uno estudia zonas polares pueden ser importantes. Han hecho estudios intercomparando reanálisis para entender un poco cuáles son las limitaciones, y hay bastante documentado también sobre, bueno, qué periodos temporales son mejor representados por los reanálisis y puedo utilizarlos según el tipo de estudio que quiera hacer. En particular, Spark sacó un documento sobre esa intercomparación de reanálisis, ya te digo, con foco en la estratosfera, pero entiendo que hay otro igual hecho por por Clibardio. Creo que me tendría que fijar si lo encuentro. El de Spark me lo acuerdo porque lo vi hace poco y estuve mirando qué reanálisis conviene según el estudio que quiera hacer, porque es verdad que tienen también sus limitaciones, pero yo no, en realidad lo que me ha pasado es que con el paso de los años soy más de no descartemos nada, miremos todo, pero con cuidado. Genial, genial, buenísimo. Gracias, Marisol. No sé si Bien. alguien más tiene alguna pregunta, puede ponerla por el chat o si quieren. Encontré el mouse, así que ahora puedo hacer. O si quieren habilitar el micrófono también, son no tengo bienvenidos. Bien, si no hay preguntas, lo que voy a hacer entonces es, tomamos 5 minutos, ¿sí? Para que se paren, se sienten y estoy